como que también hubo un momento que le di toda la carga a mi mamá, o sea, como mamá, hazte cargo por favor, o sea, como que yo estoy aquí, la veo, duermo con ella, yo le doy la comida, la sustento y todo, pero no quiero verle la cara que se parece a él. El odio que tenía dentro mío era una amargura, era una amargura. No podía yo vivir con eso. Y en ese retiro, vuelvo a decir, me di cuenta, la primera imagen que tuve, porque quiero que sepan que muchos de ustedes se van a traer a memoria cosas de su vida pasada, cosas que vivieron o que están viviendo. Y eso es rápido poder anotarlo. No lo dejen pasar, porque a mí me ayudó mucho. Comencé a verme, me vi yo la primera vez dentro de una cárcel. Yo no entendía cuando hablaban de la cárcel. Yo me vi textualmente en una cárcel con rejilla y que alguien abría la cárcel y yo salía. Y ese fue Jesús, que abrió esa cárcel para sacarme de ese dolor que yo estaba viviendo. Yo tenía que tener un encuentro personal con Él. Yo tenía que rendirle al Señor lo que yo estaba viviendo, hasta que yo tomé esa decisión de decir, yo ya no puedo más. Y yo ahora sí me voy a comprometer contigo, ahora sí yo voy a entregarte a la cruz del Calvario mi dolor, para que tú lo tomes y lo hagas propio y lo sanes. Él me iba a liberar. Y así fue, me sacó de la cárcel. Seguí en el retiro, me comencé a ver una imagen donde vi una niñita. Y yo decía, Señor, ¿quién es esa niñita? Yo lloraba, así igual que usted, sentada y lloraba. Porque mientras pasaban las predicadoras a hablar y conversaban y decían, yo decía, esto me pasó a mí, parece que supiera. O sea, yo pensaba que la única persona que estaba viviendo todo esto era yo, los demás no, era yo. Entonces cuando yo veo esa imagen de esa niñita, empiezo a recordar que vivía anteriormente. Y empecé a recordar que mi infancia también fue dura. Mi mamá y mi papá trabajaban demasiado. Me dejaban en la casa, me dejaban con vecinas, me dejaban con gente. Fui abusada. No sexualmente, pero casi. Y eso tenía que sanarlo. Tenía que sacar esa huella de mi corazón, también una marca que me hacía desconfiar de los hombres. No podía confiar en los hombres ninguno. Más ya venía dañada con el papá de mi hija. Quiero que también tomen en cuenta, con el papá de mi hija. Mi papá también me dañó inconscientemente en la manera que no hubo protección de él. Yo lo culpaba y nunca lo hablé. Hasta los 18 años le dije lo que me había pasado. Entonces yo culpaba a mi papá y la cara paternal de mi papá se fue desvaneciendo. No sentía que no había un cariño, una protección paternal. Entonces no tenía la imagen del Padre, no tenía la imagen del Padre Celestial, porque todo eso se había ido. La protección de mi papá, el cuidado, no tenía cómo ver a mi papá. Yo pensaba que yo tenía que vivir para nada, o sea, no significaba nada mi vida. Cuando comencé a mirar todas esas situaciones desde el pasado, de lo que estaba viviendo desde mi niñez, comencé a entender en esas situaciones de lo que estaban hablando que necesitaba de Cristo, necesitaba demasiado poder ser sanada mi corazón de las heridas del pasado, las dolencias que tenía, mis enfermedades. Pasaba desapercibida delante de la gente y la gente después me lo dijo. Parece que yo nunca te hubiera visto. Mariana, que nos conocemos desde esa edad, desde los 9 años de que me pasó esto que estoy contando, 9 años de mi sanidad. Ella me decía, Yana, yo te veía y te veía como que iba y como que no estaba, o sea, estaba en otra dimensión, estaba mal. Y comencé a sanar. Ese día tuve mi libertad, ese día fui sana. Y comencé a ir al médico y en el médico me empezaron a hacer los exámenes y nada me encontraron.
Primeramente antes tenía alergia. Mira, ayer lo veía con mi hija y mi esposo. Yo no podía comer huevo, no podía comer pollo, no podía tomar leche, no podía comer yogur, no podía comer nada con soya, no podía comer verdura, no podía comer nada, absolutamente nada. Y yo como de todo. Ahora yo como de todo. Me hicieron escáner, me encontraron en la sangre mi vitaminas, no había nada de vitaminas en mi cuerpo, no tenía nada, tenía dolores en el cuerpo y yo no sabía qué dolores eran. Yo le decía, me duele aquí, me duele acá, me duele allá, por favor, yo ya no puedo. A veces partía mi esposo en la noche a llevarme al hospital porque mis dolores de cabeza eran como que me estaban martillando. Era como que yo vivía todo el día caminando con un martillo en mi cabeza, todo el día así, textualmente. Martillaba, hasta que el médico me dice, Yana, ¿sabes que no sé qué es lo que vamos a hacer? Te voy a mandar a hacer un escáner. Él era chileno judío, mi doctor. Y me dice, yo te quiero que te revise la cabeza, para mí que tú tienes algo. Pero eres tan joven que no te quiero pasar por eso. Y yo digo, no importa, yo quiero hacerme todo, quiero salir de esto, antes de llegar a mi sanidad. Y me dice, bueno, vamos a hacer, vas a ver que vamos a saber qué es lo que está pasando contigo. No tenía nada. Me dieron pastillas para como relajarme, para que yo me sintiera más relajada y anduviera mejor, y era peor. Era como que yo no podía disfrutar de mi esposo, de mi hija, no podía disfrutar de nadie. No había un sentido en mí. No le he contado también que el Señor en Chile, cuando yo tomé mi decisión de reconciliarme con el Señor en la primera vez, tuve la oportunidad de reencontrarme con mi esposo. Yo con Mariano nos conocíamos de pequeños, vivíamos en el mismo sector, pero nunca nos tuvimos ninguna atracción, no había nada. Él era un poco mayor que yo y era más pequeña, mi mentalidad es diferente a la de él, mi esposo era totalmente contrario a lo que era yo. Y nos reencontramos por Facebook y empezamos a conversar, y con el tiempo él me empieza a contar su vida y yo le empecé a contar mi vida. Pero yo antes de eso, yo le había dicho al Señor, yo quiero tener una familia, yo soy joven y quiero tener un esposo, quiero tener más hijos, y yo quería tener un hijo varón. Y decía, Señor, yo quiero tener mi familia, si sea aquí o no sé, donde sea. Pasé 7 años sola hasta que comencé a buscar de Dios, y de la nada me encuentro con Mariano, empezamos a hablar y yo le empecé a contar de mi vida, de lo que el Señor estaba haciendo en mi vida, y él le llamó mucho la atención. Viajó a Chile, en ese tiempo viajó como 5 veces, por una semana, porque tenía la hija, él estaba a cargo de su hijo, estaban los dos solitos. Y me dice, Yana, yo quiero ir. Yo nunca lo invité, yo no lo invité, le contaba del Señor, pero yo sentía que yo lo